Namaste, Namaskar, ¿cómo están amigos del canal? Bueno, aquí estoy nuevamente grabando un video sobre algo que me gusta hablar mucho cuando tengo la posibilidad y es sobre la sabiduría arcana, sobre la sabiduría antigua, tomando la poca o mucha información que ha ido llegando a mí a través de estos años, que no han sido pocos, han sido muchísimos. Y bueno, elijo respaldarme en el Pranava Om y de eso quiero hablarles unos minutos del sagrado Om, de este símbolo que habrán visto casi en todas las salas de yoga o yalas de yoga del mundo. Siempre está el símbolo del Om, que es como el mantra primigenio, el primero de los mantras, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero hablar un poquito de eso. Y voy a hacer una introducción un tanto curiosa que tiene que ver con un poco con la historia de las ciencias. Ustedes saben que en la medida que fue evolucionando la tecnología y las computadoras para hacer cálculos, la indagación de la mente humana en los misterios del universo es como que no tiene límites, ¿no? Cada vez se va más profundo, cada vez se sabe más. Y hace algunas décadas atrás, realmente no me acuerdo cuándo, tendría que buscar un poco de información, pero a través de información de telescopios como el Hubble, por ejemplo, empezaron a ver cómo las galaxias se seguían alejando cada vez más a mayores velocidades y empezaron a calcular un modelo del universo, pero hacia atrás. Empezaron a hacer cálculos del universo hacia atrás en el tiempo. Y aunque a nosotros nos parezca una cosa muy difícil de entender, pero lograron calcular cómo era el universo hace millones y millones y millones de años, cuando las galaxias no existían, los soles no existían, los planetas no existían, no existían las constelaciones. Empezaron a ir tan atrás que empezaron a llevar el tiempo hacia atrás y la materia hacia atrás hasta llegar a un punto que me gustaría tener el libro aquí y leer el dato específico, pero habían llegado a calcular cuánto medía ese punto, cuánta masa contenía. En realidad contenía toda la materia del universo. Ustedes habrán escuchado muchas veces, los que siguen por ahí más información sobre la física cuántica, física de partículas, que dicen que el 99% de la materia está vacía, bueno, y el resto es energía, ¿no? O energía oscura. Y estos científicos llegaron a calcular esa especie de cabeza de alfiler, creo que era aún mucho más pequeña, donde estaba condensada toda la materia del universo. Calcularon las miles de toneladas de presión que tenían. Calcularon los millones de grados centígrados que tendría. Calcularon la fuerza de gravitación que tendría ese punto. Y bueno, montones de cálculos más que para lo que no tenemos ningún conocimiento de física son imposibles de entender. Y desde ese lugar, ahí aparece esto que todos escuchamos alguna vez, que es la teoría del Big Bang, ¿no? Esta gran explosión que expande el universo en todas direcciones, ¿sí? Como una esfera que se expande, bueno, omnidireccionalmente, ¿no? Y, y en estos estudios pudieron ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y calcular, y bueno, genios totales de la física, la verdad que no puedo menos que admirarlos, pero llegó un punto, el punto, donde dijeron, valga la redundancia, ¿quién puso este punto aquí? ¿Dónde estaba este punto antes de la nada?
pudieron saber lo que medía el punto, la temperatura, las atmósferas de presión, las fuerzas de gravedad, etc. Cómo explotó, cómo se expandió, cálculos y cálculos, y que son las fórmulas que se usan actualmente seguramente para todo lo que es mecánica celestial, ¿no? Ahora, acá, en este punto, otra vez vuelvo al juego, aparece la mirada algo superior. En este punto aparece donde los físicos dicen, bueno, hasta acá llegó la ciencia. Del punto este hacia atrás entra la teología. Y acá entran las grandes corrientes a hacer sus aportes. Yo obviamente estoy apoyado en la filosofía de India, por eso el Om. Hace muchos años atrás, allá por 1860 aproximadamente, una gran mujer, que fue Elena Petrovna Blavatsky, hace sus recorridos iniciáticos por India y Tíbet, en una época donde era muy difícil viajar. Recuerden que lo de los vuelos comerciales es algo muy reciente. En aquella época había que viajar por tierra, en trenes, vehículos tirados por caballos y, bueno, por supuesto por mar en barco, ¿no? Entonces cualquier viaje era muy difícil. Elena en aquellos años hace 7 intentos de entrar al Tíbet. No fue fácil, sí, no fue fácil. Pero bueno, tendría que hacer después un montón de videos explicando quién fue Elena Blavatsky, pero bueno, es como la madre de la teosofía, ¿no? La famosa Madame Blavatsky. Pero ella, como una mujer de elevado nivel de conciencia, altísima vibración, guiada por sus maestros ascendidos en otros planos, llega a esos lugares ocultos de los Himalayas, llega a esos lugares fantásticos donde nunca había, descrito por ella, nunca había pisado el pie de un hombre blanco, ¿sí? O al menos, digamos, en los conceptos que se escribían en el 1860, 1870, ¿no? Solo los tibetanos conocían esos recónditos lugares, esos recónditos templos, y al ver que estaban frente a una persona muy especial, van abriéndole accesos a distintas bibliotecas, y una de ellas muy puntual, que nunca fue revelada la ubicación porque estaba en alguna locación muy, muy peligrosa de llegar físicamente, porque estaba tallada en algún acantilado, donde había textos muy antiguos como el libro de Yixian, ¿sí? Donde ella empieza a leerlos bajo la luz astral. Estos libros estaban escritos en códigos muy antiguos que son imposibles de leer hoy en día, y ni siquiera estaban escritos sobre papel, estaban escritos sobre hojas de palma, detalla puntualmente Blavatsky. Y bueno, hace todo un detalle, ¿no? Muy, que termina siendo después los 6 volúmenes de la doctrina secreta, que bueno, son volúmenes en promedio de 800 páginas cada uno. Para quien le interese iniciarse en el mundo del conocimiento arcaico y antiguo, la doctrina secreta de Madame Blavatsky es un viaje de ida, digo yo, que nunca se termina de leer. Y bueno, ahí en ese libro, que confiamos en que existe porque ella escribe en base a ese libro, pero nunca fue visto el libro de Yixian, al menos ese original del que ella habla. Después si se armó algo después, lo desconozco, pero bueno, el libro de Yixian, escrito en hojas de palma, impermeable a la acción del fuego, del agua, del aire y del tiempo, tal cual lo describe exactamente el Big Bang. Ella se toma muchas páginas de su libro describiendo la creación de este universo a través del verbo primordial, a través del pranava om, a través del santo monosílabo lo llega
a llamar. Entonces, oh casualidad, en el Génesis de la Biblia cristiana, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El principio era el Verbo. En otros textos más antiguos era el Logos, que viene a ser lo mismo, ¿sí? El Logos en griego es el verbo, la palabra, ¿sí? Y acá viene mi reflexión más profunda, porque van a ver que estuve grabando en la medida que voy pudiendo, que voy teniendo un poquito de tiempo de calidad, voy grabando videos sobre el poder del verbo, el poder de la palabra y de cómo vamos generando nuestra realidad personal, nuestro microuniverso en función del verbo, en función de la palabra. Este símbolo que tengo aquí, escrito en una lengua sacerdotal que se llama Devanagari, que es transliterada como sánscrito. Cuando ustedes lo ven escrito con las letras que conocemos, como esta, están haciendo una transliteración del sánscrito, pero se escribe en estos ideogramas, que no sirven para otra cosa más que para transmitir información del espíritu, información de la conciencia. Esto es importante saberlo, porque cuando hablamos de estas antiguas civilizaciones, como dije, quería hablar un poquito de la sabiduría arcana, de las antiguas escuelas de misterio. Nosotros no tenemos idea de que existe, por ejemplo, una cultura consagrada a la divinidad. Estamos hablando de la India. Nosotros conocemos una India expuesta al mundo a través de la colonización británica, pero antes ellos no se hacían llamar India, se hacían llamar Bharatadarshan, que era el pueblo enamorado de Dios, y tenían un lenguaje para comunicar información del espíritu, un lenguaje que no se usaba para otra cosa. Esto es válido para India y otras regiones de las estribaciones de los Himalayas, como puede ser Nepal, Bután, Tíbet, ¿no? Toda esa zona donde había un trabajo espiritual muy profundo, y donde había la necesidad de crear una lengua que, según ellos, el Devanagari es la lengua de los dioses, es una lengua inspirada. Por eso es tan importante el mantra, porque tiene una carga energética, una carga espiritual muy, pero muy profunda, muy ancestral, muy antigua, que en algunos casos llega hasta 8000 años. ¿Sí? Hay mantras que tienen muchos, muchos milenios. Pero de lo que quería hablar era de este sagrado mantra, que es el Om, el más simple y el más poderoso de los mantras. El más simple y el más poderoso de los mantras. De ahí arrancan todos los mantras. Todos los mantras de este linaje arrancan con Om. Om Narayana, Om Namah Shivaya, Om Shanti, Om Sri Ganeshaya, Om Mani Padme Hum, Om Triambakam, etcétera, etcétera. Podríamos hablar horas. Todos los mantras inician con el primer mantra, el mantra primigenio, el mantra de la creación. Entonces, quería hacer este pequeño recorrido histórico, pasando un poquito por la física, pasando un poco por la historia de Blavatsky, para que entendamos el sustento, el poder, la fuerza que tienen los mantras. Y esto simplemente hay que usarlo. Todos los días un ratito nos sentamos a meditar. Es increíble el efecto que produce solamente el mantra Om. Practiquen, no me crean a mí, esto lo aprendí en el Vedanta. No crean, prueben, porque esto es como se enseña en Asia. Es una ciencia espiritual, y como toda ciencia se puede comprobar. Prueben, prueben, prueben. Practiquen el mantra, háganlo 21 veces seguidas, o al menos 9 veces, descansen 9 veces más, ¿sí? 9 veces más, ya ahí pasaríamos las 21, pero si lo hacemos 21 veces seguidas produce un efecto tremendo, ¿sí? Y si no, ya 27 veces, ¿no? Ahora, practiquen, no me crean a mí, no le crean a Prana,
practiquen el mantra, empiecen por el Om, el más simple y el más fuerte de los mantras, porque cuentan las tradiciones, cuentan estos textos antiguos que se dicen que no existen, que en el principio era el Verbo. El universo fue creado por el Verbo. Bueno, ¿quién pronuncia el Verbo o qué pronuncia el Verbo? Ya es tema de entrar en el brahmanismo, en el mundo de la sabiduría arcana más profunda. Y bueno, pido disculpas para los entendidos en este tema por todas las cosas que omití, pero insisto, los que entienden sabrán bien que estos temas son para desarrollar durante horas y en textos muy, muy extensos, pero bueno, al menos quería compartir en mi canal esto. Sepan que existe la ciencia de los mantras, sepan que existe la sabiduría arcana, sepan que existe todo esto y que está para que lo usemos. Así que bueno, namaste, namaskar, bueno, gracias por acompañarme y seguimos aquí en el mundo pulsando esta vibración del cambio de conciencia. Este es mi granito de arena para aquel que le sirva y el que no, que lo deje fluir. Gracias. Namaste, namaskar, nos vemos.